Por favor, no me dejen aquí sola, suplicó la directora. Entonces, el padre soltero dio un paso al frente. La lluvia se había convertido en una fina llovizna, flotando como un aliento frío a través de los túneles del viejo metro de la Ciudad de México. Pasada la medianoche, el andén estaba en silencio, abandonado, iluminado solo por parpadeantes luces fluorescentes y el zumbido distante de un tren detenido. Sofía de la Mora estaba de pie cerca del borde, sus tacones resonando contra el concreto húmedo. Llevaba el cabello rubio recogido en un moño, pero su abrigo estaba empapado y temblaba. La confusión se arremolinaba en su pecho. Una hora antes, su asistente Julián le había enviado un mensaje. Encontré algo. Nos vemos en la estación abandonada de San Lázaro. Que nadie se entere. Había dudado. Era una petición extraña y un lugar extraño. Pero Julián había sido leal durante años. Confiaba en él. Y con la creciente presión del consejo directivo, los susurros de fraude, las auditorías falsificadas, Sofía necesitaba respuestas. Ahora, de pie sola, sintió que algo cambiaba. ¡Julián!, llamó en voz baja. Un murmullo en las sombras. Dos hombres corpulentos salieron de detrás de una viga de acero, con los rostros ocultos bajo chaquetas con capucha. Uno sostenía un folder color Manila. ¿Usted es Sofía de la Mora?, preguntó el más alto. Ella asintió con cautela. ¿Dónde está Julián? Él no va a venir, respondió el otro. Se trata de atar cabos sueltos. Firme esto. Le arrojaron el folder a las manos. Dentro había documentos desconocidos, hasta que vio el encabezado. Autorización de reasignación interna. Un esquema de lavado de dinero. Se le cortó la respiración. No voy a firmar esto. El primer hombre se acercó. Lo harás. Puedes irte con tu reputación intacta o desaparecer como el tipo que estaba antes que tú. Sofía retrocedió contra la pared, atrapada. No quiero hacer esto, dijo con la voz temblorosa. No, murmuró el hombre más bajo. No quiero hacer esto más difícil. Le temblaban las manos. El papel se arrugó en su puño. Ayuda, susurró. Por favor, no me dejen aquí sola. Una larga pausa. Luego, una voz desde las sombras. Déjenla en paz. No quieren cometer este error. Los hombres se giraron hacia el sotiquero. Unos pasos se acercaron, lentos, deliberados. Un hombre apareció bajo la tenue luz. Llevaba una chamarra de trabajo azul marino manchada de grasa y botas empapadas por la lluvia. Una caja de herramientas con ruedas lo seguía. Su rostro estaba cansado pero tranquilo, sus ojos firmes. Se detuvo, se limpió las manos en un trapo y dijo de nuevo en voz baja. Déjenla en paz. El hombre alto se enderezó. ¿Y tú quién chingados eres? No hubo respuesta. El hombre no se movió, con los brazos relajados y la postura firme. Algo en él hizo que ambos hombres dudaran. El más bajo murmuró. Vámonos. No vale la pena. ¡Cobardes!, gruñó el alto, pero cedió. Dejó caer el folder a los pies de Sofía y desaparecieron en las sombras. Por un largo momento, todo lo que oyó fue el latido de su corazón. Sus rodillas flaquearon. El hombre se adelantó, se agachó y recogió el folder. No lo abrió, solo se lo extendió. ¿Está bien?, ella respondió temblando. Por favor, no me dejes aquí solo. Él la estudió. Luego colocó una mano callosa suavemente sobre su hombro, firme, tranquilizadora. No lo haré, dijo. No hasta que estés bien. Sofía apretó el folder contra su pecho, con el rímel corrido y el abrigo empapado. Por primera vez en años, no sabía qué hacer a continuación. El hombre no hizo preguntas.
Simplemente se sentó a su lado en la fría banca en silencio, dándole espacio. Pasaron los minutos. Finalmente se levantó, con las piernas inestables. «Dejé el coche a 2 cuadras», dijo. «¿Estaré bien?» «Gracias». Él también se levantó. «¿Segura?» Ella asintió. «Sí». La acompañó hasta la salida en silencio, las ruedas de la caja de herramientas haciendo clic detrás de ellos. Afuera su coche estaba bajo una farola parpadeante. Se volvió hacia él. «Nunca supe tu nombre». «¿Carlos?», dijo él. «Soy Sofía». Él asintió una vez. «Maneje con cuidado». Ella se deslizó en el asiento del conductor, cerró la puerta y se detuvo, con las manos en el volante mirando al frente. Luego, lentamente, se alejó. Carlos se quedó en la esquina, observando hasta que las luces traseras de su coche se desvanecieron en la niebla. Solo entonces se dio la vuelta y comenzó la larga caminata a casa. El sol apenas había salido cuando Carlos Méndez guardó su caja de herramientas en la parte trasera de la camioneta de trabajo y se dirigió a casa. Su overol azul marino estaba manchado de grasa, las mangas húmedas por la lluvia de la noche anterior. Se pasó una mano por su desordenado cabello oscuro y parpadeó contra la gris luz de la mañana. Otro turno terminado. Otra noche tranquila, hasta que dejó de serlo. No le había contado a nadie lo que pasó en la vieja estación del metro. No era necesario. La voz de esa mujer. «Por favor, no me dejen aquí sola». Había resonado en su mente todo el camino a casa. El apartamento de Carlos estaba en el 3er piso de un edificio de ladrillos en la colonia Portales. Pequeño, desgastado, pero cálido. Un cartel de «Bienvenido a casa, papi», hecho a mano con cartulina, colgaba en el pasillo. Dentro, Elena, de 6 años, estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo en pijama, concentrada en pegar una corcholata satás a una caja de cereal. A su alrededor había pequeñas piezas de robot hechas con cucharas de plástico, ligas y alambre. «Buenos días, papi», dijo sin levantar la vista. «Buenos días, mi sol». Carlos se agachó y le dio un beso en la cabeza. «Día de mejorar el robot. Ahora va a tener brazos. De los de verdad, ¿ves?» Carlos sonrió. «Parecen lo suficientemente fuertes como para arreglar una nave espacial». Elena sonrió radiante. A pesar de todo, él había construido una vida aquí. Solo ellos dos. No era fácil. Turnos de noche, favores en la guardería, noches en vela, pero se tenían el uno al otro. El apartamento todavía conservaba el suave aroma a lavanda, el favorito de Julia. Su rebozo colgaba junto a la puerta, intacto desde la noche en que no volvió a casa. Murió hace 3 años, en un incendio en una torre de oficinas. Carlos había intentado todo para sacarla, pero las llamas habían devorado los pisos superiores. Ella no lo logró. Él renunció al cuerpo de bomberos 6 semanas después y empezó de nuevo. Esa tarde, Sofía de la Mora estaba sentada en su elegante oficina de esquina con ventanales de piso a techo y una taza de café frío. No había dormido. El folder de la noche anterior estaba junto a su teclado, sin tocar. Su teléfono vibró. Número desconocido. Lo ignoró. Luego abrió su laptop y buscó. Carlos Méndez, técnico de mantenimiento, CDMX. No tardó mucho. Encontró una foto del cuerpo de bomberos, su rostro más joven, en uniforme. Encontró una queja enterrada en los archivos de la ciudad, un informe de seguridad presentado 6 meses antes del incendio de la torre, escrito por Carlos Méndez, que detallaba un panel eléctrico defectuoso, circuitos sobrecargados, en el mismo piso donde trabajaba su esposa. El informe había sido enviado a la anterior empresa administradora del edificio, su empresa. Sofía se reclinó, con el corazón hundiéndose. Los registros de auditoría mostraban que fue recibido, registrado y desestimado. No se requiere acción. Cerró los ojos. Sentía el pecho oprimido.
Ni siquiera estaba en la empresa en ese entonces. Habíase asumido el cargo después del escándalo, las renuncias, las demandas, los acuerdos, pero eso no importaba. Una buena mujer había muerto. Una niña había perdido a su madre, y ella estaba sentada en una torre de cristal construida sobre las cenizas. Esa noche, Sofía estaba de pie frente a un edificio de 3 pisos en La Portales. Timbres rotos, buzones descoloridos. Dudó, luego presionó el botón junto a Méndez C. La puerta se abrió con un clic. Carlos estaba en el pasillo con una camiseta sencilla, sosteniendo un trapo de cocina. Por un momento, solo la miró. La voz de Sofía era suave. Quería decir que lo siento. Carlos no se movió, no parpadeó. El silencio se alargó. Finalmente se hizo a un lado. El apartamento era pequeño, pero se sentía vivido. Una risa resonaba débilmente desde el cuarto del fondo. Elena tarareaba mientras jugaba. Sofía se quedó de pie torpemente, su caro abrigo goteando sobre el tapete de bienvenida. «No lo sabía», dijo. «¿Sobre el incendio o el informe? Lo vi hoy». Su nombre, la mandíbula de Carlos se tensó. Se miró las manos. «Pensé que si presentaba la queja, alguien lo arreglaría». «Yo aún no estaba ahí», dijo ella en voz baja. «Lo sé». Ella esperó. Luego, suavemente, Carlos habló. «A veces la gente solo aparece para limpiar los escombros, resanar las paredes, pintar sobre las quemaduras». La miró, cansado, no enojado. «Pero la verdadera culpa no es del que anda con el trapeador. Es de los que construyeron algo defectuoso y se fueron». Sofía tragó saliva. «Ustedes merecían algo mejor». «Todos lo merecíamos». Desde el pasillo, Elena se asomó por la esquina. «¿Papi se va a quedar a cenar?» Carlos miró a Sofía, luego negó con la cabeza. «Hoy no». «Bueno», dijo Elena desapareciendo de nuevo en su cuarto. Sofía sonrió débilmente. «Es preciosa. Es mi mundo entero». Ella asintió. «Me salvaste anoche. No tenías por qué». Carlos se encogió de hombros. «Sentí que era lo correcto». Se quedaron en silencio. Luego, Sofía dijo en voz baja: «Quizás no pueda deshacer el pasado, pero quiero entenderlo. Quiero arreglar lo que pueda». Carlos no respondió, pero tampoco le pidió que se fuera. Pasaron 3 días antes de que Sofía de la Mora regresara al edificio de ladrillo rojo en la colonia Portales. Esta vez era de mañana. Llevaba un abrigo de lana color canela sobre un traje sastre azul marino y tacones demasiado caros para la banqueta agrietada bajo sus pies. Cuando salió de la Suburban negra, la calle se silenció. Un anciano en la entrada le dio un codazo a su amigo. 2 niños dejaron de patear un balón. La cartera parpadeó al ver a una rubia alta y elegante caminando como si perteneciera al lugar. Pero Sofía no se dio cuenta. En una mano llevaba una pequeña bolsa de papel. Pan dulce, todavía tibio. Algo más suave que la culpa la había hecho volver. Tocó el timbre marcado como C. Méndez. La puerta se abrió casi al instante. Carlos estaba allí con una camiseta gris, sosteniendo un café. Enarcó una ceja. «¿Otra vez usted?» «Traje conchas». Hizo una pausa. Luego se hizo un «ah». Liz un lado, dejándola pasar para subir. Adentro, el apartamento se veía igual, cálido, habitado. Vio un robot a medio terminar hecho con cajas de cereal sobre la mesita de centro. Desde el pasillo llegó una vocecita. «¿Es la señorita de antes?» Sofía sonrió. «Hola, Elena». Elena se asomó por la puerta, sonriendo ampliamente. Llevaba el cabello rizado sujeto con clips doblados en forma de estrellas. En la mano tenía algo pequeño y hecho por ella. «Hice esto para ti», dijo con orgullo, ofreciéndole la pequeña figura. Era un robot. Cuerpo de cuchara, brazos de alambre. En su pecho estaba escrito con marcador: «Sé valiente aunque seas chiquita». Sofía se quedó mirándolo. Algo se rompió dentro de ella.
Las lágrimas asomaron a sus ojos. Las contuvo parpadeando, mirando la pequeña figura irregular. «Me siento más pequeña que nunca», susurró. Elena ladeó la cabeza. «No pasa nada. La gente valiente también se siente chiquita a veces». Sofía rió entre un resuello tembloroso. «Eres más sabia que la mayoría de los directores que conozco». Carlos le pasó un pañuelo de papel sin decir palabra. Más tarde, se sentaron en la mesa de la cocina, con el pan dulce entre ellos. Carlos hojeaba el folder que Sofía había traído, el del metro, con el ceño fruncido. «Esto no es solo turbio», dijo. «Es criminal. Rutas de dinero offshore, contratos falsos. Alguien ha estado construyendo una empresa fantasma durante años». Sofía asintió. «Creo que me eligieron porque pensaron que limpiaría su desorden y me quedaría callada». Él la miró. «Usted no es de las que se quedan calladas». «Solía serlo». Dejó el folder a un lado. Ella se inclinó hacia adelante. «Me vendría bien alguien como tú. ¿Sabes cómo funciona esto? ¿Entiendes el costo humano?» Él dudó, luego dijo suavemente: «No quiero volver». Sofía frunció el ceño. «¿Volver a dónde?» «A ese mundo, el que enterró a mi esposa bajo excusas e inacción». Ella abrió la boca, pero él levantó una mano. «No es por ti. Es solo que ya hice las paces con los escombros. No puedo arreglar el mundo que la mató». Su voz no tembló, pero el peso en ella era inconfundible. Ella asintió. «Entiendo». Un silencio se instaló. Entonces, su tacón se tambaleó. Miró hacia abajo. Su tacón de aguja de diseñador se había roto. «Claro», murmuró. «Quítatelo», dijo Carlos. «¿Qué?» «Tu zapato. Lo arreglaré». Ella dudó, pero él ya estaba sacando una pequeña caja de herramientas roja. 2 minutos después, Sofía estaba sentada descalza en su cocina mientras Carlos trabajaba en el tacón con un diminuto tornillo industrial y adhesivo grueso. «El zapato más caro que he operado en mi vida», murmuró. Cuando terminó, se lo devolvió. Ella se lo puso, se levantó. Equilibrio perfecto. No era bonito, pero funcionaba. Ella soltó una carcajada honesta y plena. Los sorprendió a ambos. «No había hecho eso en semanas», dijo. «Entonces, quizás tu zapato no era lo único que necesitaba un arreglo». Unos minutos después, mientras salía, con el robot en la mano, se detuvo. «Gracias, Carlos». Él asintió. «De nada, Sofía». Y por primera vez, no se sintió como 2 mundos chocando. Se sintió como un puente que se construía silenciosamente entre ellos. Sofía apareció la noche siguiente con un libro bajo el brazo y una bolsa del supermercado en la otra. Su abrigo estaba un poco arrugado, su cabello recogido en una cola de caballo apresurada. Parecía menos una directora ejecutiva y más alguien que intentaba recordar cómo ser humana. Elena chilló cuando abrió la puerta. «¿Vienes a que nos leas un cuento o a cenar espagueti?» Sofía sonrió. «Ambos, aunque podrías arrepentirte de lo segundo». Carlos le lanzó una mirada curiosa desde la puerta de la cocina. No dijo nada, solo asintió una vez y se hizo a un lado para dejarla entrar. Puso la bolsa en la barra y sacó los ingredientes, algunos frescos, otros cuestionables, y comenzó a picar torpemente una cebolla mientras Elena estaba de pie a su lado dándole instrucciones. «Se supone que debes hacerlo así», demostró Elena, haciendo pequeños y cuidadosos movimientos con las manos. «Estoy casi segura de que así es como los chefs pierden los dedos», murmuró Sofía tratando de imitarla. Carlos se rió suavemente desde el otro lado de la cocina mientras se limpiaba la grasa de las manos con un trapo. «A este paso vamos a necesitar el extintor».
No lo necesitaron, pero por poco. La pasta estaba demasiado cocida. La salsa era demasiado espesa. De alguna manera, el pan de ajo se quemó solo por un lado. Aún así, comieron juntos, sentados alrededor de la pequeña mesa de la cocina con sillas que no hacían juego. Elena insistió en encender una velita en el centro para hacerlo elegante, y Sofía brindó con su vaso de plástico de agua de Jamaica como si fuera champaña. «Esta», anunció Elena entre bocados, «es mi segunda cena favorita de todas». Carlos enarcó una ceja. ¿Segunda? Sí. La primera fue la vez que papi me dejó cenar cereal en el sillón mientras veíamos robots. Justo. Después de la cena, Sofía le leyó a Elena un capítulo del libro que trajo. Algo sobre una niña que construía una nave espacial con chatarra. Elena se apoyó en su hombro al final, bostezando. Carlos observaba desde el pasillo, con los brazos cruzados, en silencio. Más tarde, cuando Elena se fue a la cama, Sofía se quedó. Se quedó de pie en la cocina, pasando los dedos por el borde desportillado de la barra. El apartamento estaba en silencio, excepto por el bajo zumbido del refrigerador. «Gracias», dijo de repente. «Por esta noche, por dejarme simplemente estar aquí». Carlos la miró. «No tienes que agradecerme por ser decente». «Sí, tengo que hacerlo», dijo. «Te sorprendería lo raro que es eso en mi mundo». Él no discutió. Simplemente fue a enjuagar un plato en el fregadero. Sofía no se movió. «Descubrí que fue Julián», dijo en voz baja, «el asistente que me tendió la trampa». Carlos hizo una pausa, con el agua todavía corriendo. «Confiaba en él», susurró. «Estuvo conmigo desde que el principio. Le di todo, mi agenda, mis contraseñas, mi confianza. Y él se lo dio a alguien más». Ella asintió. Sus hombros se hundieron. «No es solo la traición, es la soledad. Te hace cuestionar a todos. Todo». Carlos cerró la llave del agua. Se secó las manos. Luego, sin decir una palabra, abrió un cajón y sacó algo pequeño y cuidadosamente doblado. Un pañuelo. La tela era suave por el paso del tiempo. Bordado floral en la esquina. Un ligero aroma a lavanda todavía se aferraba a Sael. «Ella solía guardar esto en el bolsillo de su abrigo», dijo Carlos. Le hacía sentir que llevaba la primavera con ella, incluso en invierno. Sofía lo tomó lentamente, sus dedos rozando los de él. Miró la tela durante mucho tiempo. Luego, suavemente, la presionó contra su pecho. «Ya no sé qué hacer», dijo, con la voz quebrada. «No sé quién soy fuera de las salas de juntas y las fechas de entrega». Carlos se recostó contra la barra. «Quizás eso sea bueno. Quizás te toque descubrirlo». Sofía lo miró, con los ojos húmedos pero firmes. No había juicio en su rostro, solo una paciencia tranquila, del tipo que no te das cuenta de que anhelas hasta que alguien te la ofrece libremente. No dijo nada más. Solo se sentó a la mesa, con las manos todavía cerradas alrededor del pañuelo con aroma a lavanda, como si la anclara a algo real. Y por primera vez en semanas, no sintió que tenía que ganarse su lugar en la habitación. Simplemente estaba allí. Y eso era suficiente. El correo que Sofía envió a la unidad de inteligencia financiera fue corto, directo, y adjuntaba suficientes documentos para derrumbar una docena de carreras, incluida la suya. Presionó «enviar» y se quedó mirando la pantalla con las manos temblando. Por un momento, silencio. Luego vino la tormenta. A la mañana siguiente, su identificación corporativa había sido desactivada, su correo de la empresa bloqueado, su acceso a la oficina revocado. El consejo emitió un comunicado público. Sofía de la Mora estaba en licencia administrativa indefinida, pendiente de una revisión interna por comportamiento preocupante y divulgaciones no autorizadas. Sus cuentas bancarias personales fueron congeladas en espera de una auditoría.
Su nombre se volvió tendencia en línea por todas las razones equivocadas. Los titulares iban desde CEO o saboteadora hasta La niña dorada se revela. Los reporteros acamparon fuera de su apartamento. Algunos exigían respuestas, otros solo gritaban insultos. En 72 horas lo había perdido todo. Bueno, todo excepto una maleta, 2 pares de zapatos y el pañuelo con aroma a lavanda que guardaba doblado en el bolsillo de su abrigo. Se paró frente al edificio de Carlos justo después del atardecer. La calle estaba tranquila. Algunos vecinos estaban sentados en la entrada, observándola con curiosidad. Su elegante coche ya no estaba, remolcado probablemente. Sus tacones altos estaban rayados y empapados. La batería de su teléfono estaba muerta, pero el peso en su pecho todavía ardía. Levantó una mano y tocó. La puerta se abrió en segundos. Carlos estaba allí con una camiseta vieja, un poco de grasa en el antebrazo. Le bastó una mirada, empapada por la ligera lluvia, el rímel corrido, los hombros encorvados, y no dijo una palabra. En cambio, se hizo a un lado y le tendió un par de pantuflas suaves y gastadas. «Pasa», dijo en voz baja. «Primero quítate los zapatos». Elena acaba de trapear. Sofía lo miró fijamente, a las pantuflas, a la calidez de su voz que no pedía explicaciones ni disculpas. Entró. El apartamento olía a canela y a algo horneándose. La voz de Elena llegaba desde el cuarto del fondo, tarareando una canción mientras trabajaba en uno de sus robots. Sofía colocó su maleta suavemente cerca de la puerta, como si temiera que fuera demasiado. Carlos señaló el sofá. «Siéntate, te calentaré un té». Ella asintió, hundiéndose en los cojines como alguien que no se había sentado en semanas. Todavía tenía las manos frías. «No pensé que abrirías la puerta», susurró después de un momento. «¿Crees que te dejaría parada ahí afuera?» «No me queda nada», dijo, con la voz quebrándose. «Ni trabajo, ni ahorros, ni un nombre que signifique algo». Carlos le puso una taza enfrente. «Todavía tienes tu dignidad. Eso vale más que todo lo demás». No sé si fui valiente o simplemente estúpida. «Ambas», dijo encogiéndose de hombros. «Pero elegiste lo correcto. Eso importa». Sofía lo miró, con los ojos a punto de llorar. «Todos se fueron». «Yo no», ella sonrió débilmente. «¿Por qué?» Carlos la miró a los ojos y dijo simplemente: «Porque dijiste la verdad cuando hubiera sido más fácil quedarte callada. Y porque Elena se enfurecería si no te dejara quedarte». De fondo la voz de Elena gritó: «¿Hoy es noche de cuento?» Sofía rió suavemente entre lágrimas. Podría ser. Y por primera vez desde que todo se vino abajo, no se sintió como un fracaso o un titular. Se sintió humana, bienvenida, segura. No porque hubiera luchado por la justicia, sino porque alguien vio quién era debajo de los trajes sastre y los comunicados de prensa y eligió abrir la puerta de todos modos. El correo llegó a las 3:40 GLSM. Sin asunto, sin nombre de remitente, solo una frase. «Hay una copia de seguridad, servidor B17. La encontrarás en el antiguo cuarto de datos en las instalaciones de la zona industrial». Sofía se quedó mirándolo. Esa ubicación no había aparecido en ninguna auditoría. No estaba en el plano actual, pero la recordaba. Una sucursal abandonada con máquinas obsoletas. Se volvió hacia Carlos, que tomaba café junto a la ventana. «Si fueras yo, ¿volverías?» Él sostuvo su mirada. «Si no lo haces, siempre te preguntarás qué te perdiste». El edificio se encontraba al borde de una zona industrial en Vallejo. Su logotipo descolorido apenas visible bajo el óxido. La mayoría de las luces interiores parpadeaban o estaban apagadas. Sofía introdujo su antiguo código de acceso. Todavía funcionaba. Adentro, frío y silencio. Encontraron el servidor de respaldo justo donde decía el correo, escondido en la esquina más lejana bajo una lona. Carlos frunció el ceño al ver la instalación. «Está medio muerto»,
Pero si puenteo el sistema, tenemos 5 minutos, quizás 10. Esperemos que 5 sean suficientes. Sofía conectó un disco duro portátil. La barra de descarga avanzaba lentamente. 42%, 67%, 91%. Listo. Luego un pitido. Una luz roja parpadeando. Alerta de seguridad. Alguien había instalado una alarma de intrusión silenciosa. El consejo debe haberlo previsto. Una puerta se cerró de golpe detrás de ellos. Sofía se giró y se quedó helada. Era Julián, su ex asistente, el que la atrajo a la trampa del metro. Estaba con un hombre del uniforme de seguridad interna. Julián levantó una mano. «Sofía, solo entrega el disco duro. Vete. Nadie saldrá herido». Ella apretó el agarre. «Mentiste. Me tendiste una trampa». «Estaba protegiendo a la empresa. Protegiéndote a ti». «Trataste de hundirme». Él dio un paso adelante. «Si publicas esto, te arrastrarán a los tribunales. La prensa te arruinará». Carlos se interpuso. «Cotó, no te lo va a dar». Julián se burló. «¿Y tú eres?» «Alguien que ya ha visto suficientes mentiras. Lo que ella tiene no es un robo. Es la verdad. Y yo soy un testigo». El guardia vaciló. Luego, un fuerte crujido sobre sus cabezas. Un siseo. Los ojos de Carlos se dispararon hacia el panel. «¡Atrás, ahora!». Volaron chispas. Una llama estalló en la rejilla de ventilación. El humo inundó la habitación. «¡Váyanse!», gritó Carlos. Julián y el guardia huyeron. Sofía no. Tosió, congelada. El humo, el calor, todo volvió. El incendio. Julia, los gritos. «¡Sofía!», gritó Carlos. «Yo no puedo». Se ahogó. «No puedo hacer esto». «Mírame». Su mano se extendió a través de la neblina. «¡Te tengo!». Sus rodillas flaquearon. Él la atrapó, la acercó, guiándola hacia la salida. Y de nuevo, susurró. «Por favor, no me dejes aquí sola». «No lo hice entonces», dijo él. «No lo haré ahora. Nunca más». Salieron por la puerta justo cuando los aspersores se activaron. Afuera, jadearon en busca de aire. El disco duro seguía en su mano. Más tarde esa semana, los datos fueron entregados a la Auditoría Superior de la Federación y a una firma independiente. La evidencia era e innegable. Esquemas de malversación, presupuestos falsificados, correos electrónicos de miembros del Consejo aprobando transferencias ilegales, transcripciones presionando a Sofía para que firmara. Se presentaron cargos. Nombres que antes aparecían en revistas de negocios ahora eran titulares en acusaciones federales. Sofía fue absuelta por completo. Esa noche, de vuelta en el apartamento de Carlos, estaba sentada en el suelo en pants, con una manta sobre los hombros. Todavía temblaba. Elena se acercó de puntillas con una taza caliente. «Papi solo le prepara esto aquí a la gente que de verdad quiere», dijo, poniéndola en las manos de Sofía. Sofía parpadeó, conteniendo las lágrimas. Entonces notó algo nuevo en la mesa. Un pequeño robot gris que sostenía un rectángulo plateado. Detrás, una pared de ladrillos de plástico. Sofía sonrió. «¿Cómo se llama este?». Elena sonrió. «Firewall, para gente como tú». Sofía se rió. Una risa profunda y real. Por primera vez en mucho tiempo, no solo estaba sobreviviendo, era alguien que valía la pena proteger. Y ya no estaba sola. El espacio de oficina era pequeño, solo 2 cuartos arriba de una panadería en La Portales. Pero para Sofía, se sentía como algo sagrado. El proyecto Reiniciar. Un nombre que eligió porque significaba exactamente eso. Empezar de nuevo. No con vergüenza, sino con la verdad.
La misión era simple: ofrecer ayuda legal, apoyo psicológico y asistencia laboral a los denunciantes. Gente que hizo lo correcto y pagó el precio por ello. Gente como ella. El disco duro por el que habías arriesgado todo había hecho más que exponer la corrupción. Había creado un impulso. Y en lugar de volver a una vida de silenciosas salas de juntas y mentiras estratégicas, Sofía eligió esto. Llamó a Carlos una semana después del incendio. «Quiero construir algo bueno», le dijo, «pero no puedo hacerlo sola». No respondió de inmediato. Luego, simplemente: «¿Dónde me necesitas ahora?» Carlos iba 3 días a la semana para consultar sobre seguridad de edificios, integridad de procesos y, sorprendentemente, gestión de proyectos. Era bueno con las estructuras, los sistemas y para saber cuándo alguien mentía solo por cómo entraba en una habitación. Sofía no le pagaba mucho, pero él siempre aparecía. Elena a menudo venía después de la escuela, instalando su estación de robots en la esquina de la oficina de Sofía. Clips, papel de aluminio, cinchos, corcholatas. Nada escapaba a su imaginación. Una tarde lluviosa, Sofía estaba escribiendo una propuesta de subsidio mientras Elena tarareaba en voz baja, agachada junto hacia la estantería. Después de un rato, la niña se acercó a su escritorio y levantó algo con ambas manos. Era un nuevo robot, diferente esta vez, más grande, cuidadosamente pegado con cartón, alambre y botones. Mostraba 3 figuras de pie bajo un techo. 2 altas tomadas de la mano con una más pequeña en el medio. Las 3 sonriendo. Sofía lo tomó lentamente. El corazón se le aceleró. ¿Somos nosotros? Elena asintió sin dudar. Sí, somos papá, tú y yo. Sofía parpadeó sin saber qué decir. Sonrió y preguntó suavemente: ¿Y quién crees que soy yo? Jacqueline. La niña ladeó la cabeza pensativamente. Luego, con una voz tímida pero segura, respondió: Eres un hogar. Quizás no ahora, pero pronto. A Sofía se le cortó la respiración. Abrió la boca, pero no salieron palabras. A Elena no pareció importarle. Simplemente le entregó el robot y volvió a su estación de trabajo, tarareando de nuevo. Más tarde esa noche, Sofía encontró a Carlos en la azotea, arreglando uno de los respiraderos rotos. Se paró a su lado, con el horizonte de la ciudad brillando en la distancia. «Me dijo que soy un hogar», susurró Sofía, «que aún no, pero pronto». Carlos miró el cielo que oscurecía. «Ella no dice las cosas si no las siente». Sofía se rió entre dientes. Ni siquiera sabía cuánto necesitaba escuchar eso. Él le pasó una llave inglesa. Los niños saben lo que los adultos olvidan. Pertenecer no se trata de sangre. Se trata de qué tan seguro te sientes cuando estás con alguien. Se volvió hacia él entonces. No sé. Es con la mirada inquisitiva. ¿Yo te hago sentir seguro? Carlos sonrió, apretando el último tornillo. Digamos que dejé de poner el seguro en la puerta principal las noches que vienes. Ambos rieron, suave y cansadamente. No era una historia de amor envuelta en lazos rojos. No era un cuento de hadas con fuegos artificiales. Era algo más lento, más fuerte, algo ganado. Esa noche, Sofía colocó el modelo de robot en su escritorio en casa. Escribió una palabra debajo con letra clara. Pronto. Y por primera vez en años, realmente lo creyó. Un año después, el apartamento seguía siendo pequeño, pero estaba lleno de calidez, de cestos de ropa sucia, de risas que rebotaban en el suelo de baldosas y de lavanda. Sofía había plantado 3 macetas en el estrecho balcón. El aroma entraba por la puerta corrediza, especialmente en las tardes de domingo. Carlos nunca decía mucho, pero a menudo se detenía junto a ellas, sus dedos rozando los tallos. «Solo me gusta el olor», dijo una vez. Ella solo sonrió.
Ambos sabían que le recordaba a Julia, y eso estaba bien. Sofía nunca intentó reemplazar a un fantasma, solo convertirse en alguien nuevo, alguien firme. Vivían a 5 cuadras de la nueva sede del proyecto Reiniciar. Sofía todavía dirigía la organización, pero el ritmo había cambiado. Ya no se presionaba para demostrar nada. Ya se lo había demostrado a sí misma. Carlos arreglaba cosas. No solo máquinas, sino sistemas y, a veces, personas. Elena todavía construía robots. El último tenía un corazón de cartón que realmente se iluminaba. Era el día de la graduación, la primera ceremonia de Reiniciar. 30 jóvenes adultos habían terminado 6 meses de capacitación práctica. Plomería, electricidad, logística, contabilidad básica. Oficios reales, esperanza real. El centro comunitario estaba lleno de sillas que no hacían juego y familias orgullosas. Sofía estaba de pie al fondo, aplaudiendo en silencio mientras cada graduado recibía su certificado. Dejó que su equipo fuera el centro de atención. Luego vino la última parte. Flores para la fundadora. Elena insistió en entregarlas. Con un vestido ligeramente arrugado, caminó con cuidado por el escenario con un ramo de lavanda y margaritas blancas. Las extendió con ambas manos. «Para ti», dijo. Sofía se arrodilló para aceptarlas. «Gracias, mi amor». Elena se inclinó y susurró. «Ahora también hueles a nosotros». El público se rió. Sofía rió, conteniendo las lágrimas. Después de la ceremonia, mientras la gente se iba, Sofía se sentó junto a Elena al borde del escenario. Carlos estaba cerca, hablando con 2 graduados sobre pasantías. Elena tiró de la manga de Sofía. «¿Te puedo preguntar algo?» «Claro que sí». Elena la miró directamente. «¿Qué crees que eres para mí ahora?» El corazón de Sofía se agitó. «Espero que alguien importante». Elena negó con la cabeza, luego rodeó la cintura de Sofía con ambos brazos. «Eres mi nueva mamá», dijo. «Tú no me tuviste, pero te quedaste. Eso cuenta más». A Sofía se le hizo un nudo en la garganta. Acunó a la niña con suavidad. «Gracias por elegirme», susurró. «Yo no elegí», murmuró Elena. «Simplemente nos encontramos». Carlos se acercó entonces con las manos en los bolsillos de la chamarra, una sonrisa tranquila asomando en las comisuras de sus labios. «Te lo dijo, ¿eh?» Sofía se levantó, todavía sosteniendo el ramo, y tomó su mano. «Lo hizo». Él asintió, mirándola no como una directora ejecutiva, ni siquiera como una pareja, sino como alguien que había aparecido y se había quedado. «Construyamos esta familia», dijo en voz baja, «un día a la vez». Y Sofía no necesitaba nada más que eso. Ni un anillo, ni un titular, ni un cuento de hadas. Solo esto, una mano en la suya, una niña en sus brazos, un hogar que estaban eligiendo todos los días. No perfecto, pero real. Y finalmente, suyo. Gracias por vernos. «Por favor, no me dejen aquí sola». La historia de coraje, sanación y una conexión inesperada. Si tocó tu corazón, recuerda. No tienes que ser perfecto para ser amado. Solo lo suficientemente valiente para empezar de nuevo. Para más historias emotivas que inspiran y sanan, dale al botón de me gusta y suscríbete a Historias que conmueven el alma. Compartimos viajes reales de amor, esperanza y segundas oportunidades. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo capítulo. Y recuerda, a veces la familia más fuerte es la que elegimos.